de conocer a un señor que en un principio pues quería hacer una locura, pero que encontramos que era lo que Julián ha definido muchas veces un aerotrastornado. Pero además de verdad, de los que se marca una meta y aunque esa meta en este momento no le toque directamente, como en aquel momento, diré por qué, él ha continuado con el tema, dándole al clavo. Se ha hecho lo que las mujeres suelen hacer, que nosotros somos muy brutos, cogemos una masa, le pegamos un golpe a la piedra y la queremos romper. Y las mujeres les das un martillito y tac, 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 acaban rompiendo la piedra. Pues mi querido amigo Manolo ha hecho eso. Él no ha dado ningún golpe fuerte. Ahora ha cogido el martillito y hasta que ha roto la piedra. Ha conseguido que la cosa se ponga en marcha de verdad ya, de verdad. De esto que estoy diciendo que lo conocimos, yo creo que habrán pasado, ¿cuántos? ¿10 años? Estamos celebrando ese año. Creo que 10 años ya. O sea que no ha sido un golpecito, ¿eh? Han sido muchos golpecitos que hemos visto y hemos hecho. El primer día que llegamos allí, nos dijo, quiero recuperar él entonces era alcalde de Alcubles. En este momento lo han ascendido y ya es alcalde de Liria. Se le han impuesto ese martirio. O sea que por cierto, de ascender, creo que son martirios que les van poniendo, no sé que se porta mal, que se porte muy bien. Entonces, estuvimos allí, quería recuperar el aeródromo de Alcubles, le dijimos que no era posible, porque aquello tenía unos inconvenientes, estaba la carretera, la pista más larga cruzaba la carretera, aquello era imposible de poder poner en marcha. Y dijo, pero es que yo tengo, el ayuntamiento tiene, el municipio tiene algunos terrenos que podríamos, vamos a verlo. Tal. Nos dimos que, por cierto, nos llevaba el contacto que tuvimos al Balán, que era el dentista de Fernando. Que el dentista, que su padre también se sacó la licencia del PPL y tal, estuvo volando, y que el hermano está en el Nostrum, creo que está de jefe de instructores, no sí, o sea, están vinculados. Entonces, contacto con nosotros, porque también era muy amigo de Fernando Monzonés, y estuvimos allí, estuvimos viendo terrenos hasta que llegamos a uno que dijimos, este sí. Y este sí, pues hemos ido con GPS a localizar puntos y puntos para poder ver direcciones, con aviones a hacer pasadas a ver si las cosas estaban bien y tal. Total, que aquello que se inició así, Miguel Manolo continuó dándole caña al mono, hicieron el plan general, que alguien por ahí también tuvo algo que ver con el tema. Total, finalmente aquello ya ha llegado a ramos de bendecidos. Ya han salido una serie de cuestiones, con lo cual quiere decir que lo que hace 10 años pusimos un granito, ya empieza a versele la puntita del brote. Creo que ya, ahora ya sí que es un poco menos que imparable. Costará tiempo, porque las cosas de la administración no hay ninguna que vaya rápida, pero en fin. Y ese fue nuestro conocimiento, nuestra primera contacto con quien hoy nos da la conferencia. Como con posterioridad pasó a ser alcalde de Liria, pues Julián, que es el que lía a todos en este sentido, lo lió y dijo, tú nos tienes que dar una conferencia sobre Liria, tú nos tienes que hablar sobre Liria, porque además, más de uno de los de aquí hemos conocido a Liria, hemos volado en Liria, nos han soltado en Liria, mi suelta por lo menos fue en Liria y tal, y para nosotros era
es una pena que se perdiese, pero en fin, las cosas pasan y pasan. Hoy nos va a hablar de aquello que fue Lidia y también saldrá algo de lo que será Alcubles. Para nosotros, yo siempre lo he considerado que fue una gran suerte que hubiese alguien que se acordase de nosotros cuando Manolo le dijo, vamos a hacer, quiero hacer tal, y dije, yo conozco, yo tal. Fue una gran suerte, la verdad. Que se acordase de nosotros, que nos llamase. Le hemos dedicado mucho tiempo, esta es la pura realidad, no en balde. Creo que si se consigue el tiempo que hemos utilizado es fructífero, creo que servirá para que, como yo digo, cuantos más aeródromos tengamos en la provincia, mejor, más afición habrá, que es el único objetivo que siempre nos hemos marcado. El que los aviones no se pasen solamente a ser de museo y por mucha edad que tengan, también la tenemos nosotros, y que realmente haya afición a la aviación, que realmente continuemos promocionando la aviación como hobby también, no solamente como formación y educación, sino solamente como hobby, que lo tengamos y que lo podamos disfrutar. Lógicamente, le damos las gracias, yo y toda la Fundación, le da las gracias más exclusivas a Manolo. Perdonadme que le llame Manolo, pero es que ya son tantos. De todas formas, Julián nos va también a explicar un poquitín de qué va a ir hoy el tema. Yo he hablado de lo que se inició para iniciar ese proyecto para mí inmenso, y Julián nos hablará un poquitín de la idea que tiene nuestro querido Manolo de indicarnos qué y por qué fue. Bien, gracias. Manolo Civera, como ha dicho Rafael, es fundamentalmente y ante todo un amigo, no ya un amigo de la Fundación o un amigo de la aeronáutica o un aerotrastornado, sino incluso a lo largo de estos años hemos llegado a crear unos vínculos de amistad personal bastante estrecha, yo diría que muy estrecha. Puedo decir que Manolo para mí es una persona que tiene un mérito fundamental, es una persona en la que puedes confiar, es una persona que no falla, y eso hoy en día pues es una fruta bastante escasa, ¿no? Pero Manolo se cumple. Su currículum, pues lo voy a decir muy resumido: aparejador, arquitecto técnico, formado en la Escuela de Sevilla, miembro de la Tuna de Sevilla, o sea que eso también imprime carácter, como los sacramentos, y después pues se metió o lo metieron en política. Ha sido durante bastantes años concejal del Ayuntamiento de Liria, donde le encargaron, por razones de afinidad profesional, de la Delegación de Urbanismo, y hizo bastantes cosas. Ha estado trabajando como funcionario de la Generalitat en la Consejería de Vivienda y cosas de estas, ¿no? O sea, te has pegado. Has tenido a tu cargo la inspección de todas las construcciones de vivienda de toda la zona de Campo de Liria, Los Serranos y toda la media provincia esa que conoces tú perfectamente, que te has pateado infinidad de veces. Y, curiosamente, a pesar de ser el clásico inspector de vivienda y cosas de esas, no se ha ganado enemigos en ningún sitio. Por lo menos no se reconoce. Bien, como ha dicho Rafael, entró en contacto con nosotros porque, siendo alcalde de Alcubles, quiso hacer algo que era importante, que es poner en valor su pueblo, el pueblo que estaba administrando. Hizo un montón de cosas. Inició la restauración de unos molinos de viento magníficos que hay. Yo recomiendo que visitéis Alcubles y que visitéis los molinos, porque desde allí hay una de las vistas más impresionantes que puede haber en toda la Comunidad Valenciana. Es algo que se domina pues desde
desde Puerto de Sagunto hasta el Cabo de Cullera, se domina toda la llanura costera. Es algo realmente, como tengas la suerte de que sea un día sin brumas, ni neblinas, ni cosas por el estilo, o sea, un día de esos de invierno frío y con viento de poniente, pues te puedes realmente disfrutar extraordinariamente con las vistas que hay desde ahí y desde otros sitios también. Hay un restaurante que casi desapareció con un incendio, el restaurante de La Seca, que también desde ahí hay unas vistas increíbles. Es un sitio para disfrutar extraordinariamente. Bien, como ha dicho Rafael, nos llamó ya en el 2008 era. Estábamos liados preparando el veredicto para la conmemoración del centenario y todas esas historias, pero fuimos a Kublas para ver qué quería este señor. Y este señor pues quería eso, reavivar el pueblo. Había restaurado el refugio antiaéreo que había junto al antiguo aeródromo. Había puesto pancartas diciendo esto era tal cosa, esto era tal otra cosa, etcétera, ya lo había hecho visitable. Pero el aeródromo en sí, que él tenía ilusión por hacer algo allí, era, como ha dicho Rafael, inviable. Efectivamente está pegado a la carretera general, una de las pistas cruzaba la carretera y lo peor de todo, porque aún podías haber incluso desviado la carretera, siendo muy imaginativos, hacer que la carretera diera una vuelta así y salvar el tema. Pero lo peor de todo es que el viejo aeródromo de Alfugas, construido en el año 37, final del 37 ya durante la Guerra Civil, estaba atravesado por una vía pecuaria. Y las vías pecuarias en este país no hay quien las toque. No hay quien las toque. Eso es como el botafumeiro de la Catedral de Santiago, que no hay quien lo toque. Bien, vimos otros terrenos y vimos uno que era realmente maravilloso. Imaginad la zona del Prado, imaginad una cubeta simplemente circular, rodeada por una serie de colinas que superan pues, en unos 100 o 150 metros la superficie de la cubeta, en cuya cubeta, con una diferencia de nivel máxima de 4 metros en toda la cubeta, puedes trazar una pista en cualquier dirección que te dé la gana de más de 2000 metros. Es decir, algo que todo el mundo estaría dispuesto a firmar. Por supuesto, le decimos aquí. Tuvimos que pelear porque enseguida apareció una furgoneta de la Guardia Civil del Seprona diciendo: ojo con ese árbol que está catalogado. Vale. Y bueno, por lo visto había un árbol, no hay otra cosa, ¿no? Luego también resulta que hay, felizmente en el anteproyecto que se realizó, eso se salvaba, el árbol y un charco que había allí, que solo se llena de agua de vez en cuando, en el cual viven una especie de cangrejos que son de la era terciaria, es una cosa rarísima, los críos no sé cuántos, una cosa rarísima. Y luego hay otro extraño huésped de esa zona que es, agarraos que os vais a ver, el gallipato. El gallipato no es un híbrido de gallo y de pato, es una especie de lagartija, así como está. Entonces el gallipato también es algo así como el brazo de San Vicente Mártir, más o menos no se puede tocar tanto. Bien, todo eso lo pudimos salvar y elaborar. Paco Cardona, que está por ahí, intervino en la cuestión muy directamente. Y Julio Lacomba, sobre todo, realizaron un anteproyecto que era extraordinariamente válido. Se dieron todos los pasos, incluso para salvar esas historias del impacto medioambiental, todas esas líneas, y se dejó la cuestión a punto de caramelo cuando vino la crisis. Ha llegado la crisis. Tómala. Bueno, felizmente ahora pues, vuelve a funcionar y ha aparecido el decreto correspondiente en el diario final de la Generalitat y sobre todo hay una cosa que me parece muy importante, que a un plazo de 2 años. Bueno, pues bien, vale. Y ese tema resuelto, pero mientras tanto Manolo había dejado de ser, como ha dicho Rafael, había dejado de ser alcalde de Alcublas para pasar a ser alcalde de Liria. Y entonces, como yo no sé si ya estaba o era propenso o hemos contribuido nosotros, como ya es un trastornado de pata negra, pensó, bueno, pues ahora estoy en Liria y resulta que Liria fue, en su tiempo, la cabecera de aquel famoso triángulo de defensa aérea que estaba constituido por Alcublas, Liria y Villar del Arzobispo. 3 aeródromos, los cuales por uno a otro pues, 20 kilómetros,
casos, ¿no? Y entonces digo, aquí hay que hacer algo que recupere el potencial aeronáutico de toda esta comarca. Y empezó a tirar por elevación, empezó a soñar. Y claro, como era cuestión de soñar, ¿a quién meto en el lío? A estos de la fundación. Y ya le estábamos presentando. Ya estábamos presentando. ¿Qué ocurre? Pues que yo espero que nos lo cuente, que nos cuente algo por lo menos. No solo ya está en marcha la recuperación de Alcublas, sino también la recuperación de Liria, no como aeródromo, que no puede ser el aeródromo de Liria en el cual todos hemos disfrutado como enanos. Pues ahora hay medio polígono industrial encima de él, pero sí otros aspectos aeronáuticos de Liria. El recuperar, eso es la arqueología aeronáutica de Liria, por una parte, e incluso el potenciar el que, en relación con el aeródromo de Alcublas, pueda Liria convertirse en un centro de atracción de industrias o empresas relacionadas con la aeronáutica. Que es posible, es perfectamente posible. Y en eso estamos. Como yo no quiero robarle más tiempo, porque si no me va a decir, oye, ¿y yo qué digo ahora? Ya te paso el tema y tú nos cuentas. Además, he visto que has preparado una presentación con unas fotos preciosas e interesantísimas. Y con tu permiso nos vamos a bajar ahí, porque desde aquí no se ve la pantalla, te dejamos solo ante el peligro, como Gary Cooper, y ya te bañarás. Vale. Gracias. Luego, por cierto, además, su mujer hace el mejor arroz de olla serrana que existe en todo el mundo. Vamos a tener que organizar un arroz de la Alcubla. Tengo que invitar. El problema ese de tener buenos amigos es el que mete en estos líos. Y es verdad que sin tener yo formación ni cultura aeronáutica, ni ser alguien que haya podido disfrutar de la juventud o en otros ámbitos de tu vida, de lo que es este apasionante mundo de la aeronáutica, pues tener amigos como Julián y como Rafael, pues hace ese cometido el delito de estar también algo trastornado, y eso es lo que me hace estar aquí, ¿no? Gracias a estar. Pero contando un poco, siguiendo el hilo de lo que estaban diciendo tanto Rafael como Julián, esa aventura en Alcublas, en un momento tan difícil, ¿no? Que estábamos viendo la crisis esta que nos llevó a todo el país a una situación tan complicada, y gobernar un pueblo pequeño donde el mundo rural está viviendo esa situación de despoblación, de masculinización, de envejecimiento y hacia la postre, pues de horizontes muy complicados, y encima inmerso en una situación social y política tan complicada, económica en este país. La verdad que habría que derrochar mucha imaginación, y lo mejor intentar trabajar con la imaginación. Y ha dado dos claves Rafael, que si me lo permite me las voy a apropiar, que es que la política hace falta feminizar la política, evidentemente, y mucho, por esa capacidad y esa manera de entender los esfuerzos y el trabajo, y hace falta también tener ese recorrido de querer hacer cosas a medio y a largo plazo, donde uno no tenga que ser el que la política está inmersa en regate corto, no tiene por qué ser el que tenga que poner ninguna primera piedra, ni ninguna inauguración, ni ninguna atribuirte nada más que haber compartido esfuerzos y trabajar con ese horizonte. Entonces, esas dos claves que ahora, pues bueno, sí, es la que yo puedo entender que a mí me apasiona la política desde los dos puntos de vista, ¿verdad? Que hay que feminizar la política de verdad, hay que tener siempre ese trabajo de horizontes largos, ¿no? Querer sembrar, ¿no? Para que realmente pueda mejorar donde estás trabajando. Y luego, pues no, la otra sí que no la comparto, la siguiente. Cometí la insensatez de creer, pero bueno, pues salió bien, de que creo que soy el único bicho raro en toda España que ha sido alcalde 2 veces en el mismo año de 2 pueblos, pues tienes que someterte a que los vecinos crean que tiene que ser así, ¿no? Pero esa insensatez también salió bien, ¿no? Yo soy el alcalde de Liria y me encargaron tener que
también una etapa complicada, pues que vayamos trabajando en intentar solventar el mayor número de problemas posibles. En ese reto político que llamaría Diego, que hoy nos acompaña, que comparto con ella en la dirección del Partido Socialista también, esos retos desde el punto de vista muy amplio, retos medioambientales, retos tecnológicos en los que estamos inmersos, nuevas formas de entender la gestión política, nuevas formas de entender la relación con tus vecinos y todo eso sin saberlo hacer, sin ser alguien que te lo cuente y te lo ponga encima de la mesa del guión, y nos toca aprender siempre de manera muy acelerada. Yo tuve la suerte de poder aprender mucho de quienes hoy estáis aquí, que me alegro tanto de veros a tantos de vosotros. Aquella pregunta que te haces, yo, es verdad que por mi militancia política y el por qué estás en política, haces ese recorrido a los hoy 140 años de historia del Partido Socialista, pero te detienes en la década de los años 30, o una década en este país tan tremenda, ¿no? Desde todo el punto de vista, ¿no? ¿Verdad? Vives la guerra de España, además, del 36 al 39. Y en ese siempre mirada atrás para entender el presente y poder trabajar mirando hacia el futuro, ahí en Alcublas me encontré con aquellos vestidos, aquellos elementos que estaban totalmente abandonados del aeródromo republicano, en los años 37-38, y haciendo esa investigación que pudo ser fruto de este libro, de los aeródromos que hubo en la zona, y que confieso que no pudo estar aquí, el aeródromo de Alcublas, porque el de Lliria, porque no encontré la colaboración de la gente de Lliria, que lo veían más como una amenaza que como un trabajo de investigación y de poner encima de la mesa elementos de reflexión. No me voy a detener en eso, evidentemente, no es el objeto del encuentro que tenemos, pero me hice esa pregunta. Si hubo un aeródromo en los años 37-38, ¿por qué no lo puede haber hoy? Habíamos estado trabajando en otras apuestas de retos, que pudieran ser proyectos tractor que dinamizaran aquello, y esa pregunta, que pudiera ser también insensata, y Jorge, que me sufría como alcalde, pregunté primero a los familiares, porque de esa investigación también te salen datos personales que te dices, caramba, esto yo no lo conocía, ¿no? Con las Manuel Alcedo del puerto de Sagunto, preguntándole nuestro envío de la construcción del aeródromo de Alcublas, y recabando información, sale que el que fue capataz, que estuvo de los obreros de Alcublas que estuvieron, digamos, en aquel momento era un mandato, tienes que ir a trabajar ahí, no sé aquello, pero tenían su sueldo y tenían desde el gobierno de la República su ¿verdad? Remuneración por aquel trabajo, pero el que había articulado aquel trabajo, pues resulta que era un hermano de mi abuela, que vivía en el puerto de Sagunto, que en la familia no se hablaba nunca de estas cosas que habían pasado, ¿verdad? Y que, pues bueno, mi tío Salvador Albalá, dentista, fue también presidente del Colegio de Médicos, y que sus hijos pues son los que han nombrado antes de mis primos Jorge. Pero hay un discurso de mi tío Esteban, que parece que ideológicamente estaba muy en contra de lo que quería muchísimo, ¿no? Pero dices, ¿ves? Tiras un poco de hilo de la familia, y va y resulta que habían estado en ese momento crucial y clave en la discusión de la aeródromo de Alcublas. Salieron otras anécdotas muy interesantes que aprendes mucho de ese factor que decimos humano. Te contaban algunas. Tengo la María Torres, una mujer que tiene 94 años, que sus dos hermanos sufrieron también. Uno de ellos murió en Mauthausen, y una mujer con un encanto tremendo, con una bondad y con una sonrisa permanente que siempre te anima mucho a escuchar a los mayores y aprender de ellos. Y ella me contaba también las historias cómo las mujeres se vestían de hombres para salir por las tardes, noches a poder ligar con los pilotos que estaban en el claro, porque no estaban mal vistos. Y bueno, y esas aventuras desde el punto de vista humano, que son de las historias de un pueblo, me iban dando a mí la idea de que era necesario publicar. Publicamos este libro, que todo el mundo se lo puede volcar, no quedan, los 1000 libros volaron enseguida, ¿verdad, Jorge? Pero está en la web del Ayuntamiento de Alcublas, esta aventura de publicar
fue muy bonita también. Hoy hay 16 libros en la colección de Alcublas escribe de diferentes temáticas y tal. Pero aquí faltaba el aeródromo de Itinga, ¿no? Aquí es donde conocí también para publicar esto a Julián y a Rafael. Y aquí en este libro hay una aportación que siempre te la releo, porque la forma de narrar Julián, que te mete ahí bueno, lo que son además ya verdadera cultura aeronáutica, ¿no? De conocer los equipos, los aviones, los Polikarpov, los Moscas, los Chatos, los Natasha, y luego pues todo lo que ha sido desde la fundación, conocer esos aviones históricos que han recuperado y que están en vuelo, y todo eso te va a atrapar. Pero ante esa pregunta que yo me hice en aquel momento, si lo hubo, ¿por qué no lo puede haber? Evidentemente la fundación, contactamos también con la federación de deportes aéreos, entonces estaba José Luis, con el profesor, con el Real Club de Valencia, estaba Carlos, y con el Real Club de Castellón, y todos coincidían en que era una buena idea, ¿no? Y todos coincidían en que decían, bueno, aquí hay un alcalde que está un poco loco, que se pregunta esto, no, nadie tiene esa inquietud. Yo lo hacía desde la lógica de querer encontrar también elementos que pudieran combatir, insisto, esa situación que se da de manera muy generalizada en el mundo rural. Se compara con Laponia en cuanto a densidad de población, vecinos, pero una diferencia bien clara. Laponia tiene la población estable y hoy todavía estamos inmersos en que los parámetros, los indicadores del mundo rural van cada día más preocupantes, ¿no? Por fin se ha puesto en la agenda de todas las instituciones combatir esto de la despoblación y sobre todo esto que es fundamental para nosotros los que estamos ahora viviendo en las áreas urbanas, que es que el 20% de la población sostiene el 80% del territorio y respiramos, bebemos agua de calidad y tenemos posibilidades, ¿verdad?, de vivir gracias a eso. Por tanto, yo creo que María sabe muchísimo más que yo, es un reto como para cambiar las tendencias y bueno, y devolverle la vida, que tiene que ser evidentemente un proyecto extractor, pero tiene que ser también con las singularidades de cada territorio, sabiendo darle viabilidad a las potencialidades que tiene cada territorio. Pero bueno, esa pregunta que me hice, encontré la respuesta tanto en la Fundación como con la Federación, como en los dos aeroclubs, el Aeropuerto de Valencia y de Castellón, viendo que era un recorrido que teníamos que hacer, y el recorrido evidentemente no era fácil, pero tenías la tranquilidad, como estábamos en plena crisis, no tienes por qué correr, hacer los proyectos de manera alocada, ni tener que plantear retos inmediatos. Era un proyecto que conforme íbamos, ahí Paco luego fue el arquitecto municipal, y que ya lo vivió él en primera persona todo, junto con Julio Lacomba, que era el arquitecto que el ayuntamiento le encargó el plan especial, vimos que era una idea que iba a encajar. Yo esta mañana, por curiosidad, el informe de Paco que le encargué para poder lo impreso, que he estado viendo, bueno, en los frentes hay 99, es que es curioso, 99 actos administrativos. Pero claro, cada acto administrativo déjatelo llevar, ¿no? Estos son acuerdos de pleno, son exposiciones públicas, son relación con el CIREFO, relación con cada uno de los departamentos que tenía que ver, arqueólogos, los que estaba diciendo Julián, afectan a... Dice, aquí sí que conseguimos, Julián, desviar la regularidad. También cruzaba el aeródromo y había que negociar algo importantísimo, ¿verdad?, que es patrimonio de todos, que la mentalidad de, bueno, las veredas para qué sirven, tienen, sin duda, desde convicción absoluta, su papel esencial en nuestro territorio y había que tenerla en cuenta como para encajarla en este proyecto. Bueno, pues todo eso lo íbamos resolviendo, todo eso lo íbamos resolviendo y al mismo tiempo iba encajando, se iba moviendo el proyecto. Yo luego lo traigo porque sé después. Y luego podremos hablar en unos minutos de ello. Y la realidad, aquí ya no sé si es Julián o Rafa, ¿quién ha conjugado los astros? Que hablando de que teníamos que recuperar este reto, de que yo lo tenía ahí un poco, bueno, con una espinita, un dedo de que el aeródromo de Ica no pudo estar en este libro, por tanto yo le voy a devolver con esa confianza a Julián el reto de hoy de estar aquí juntos. Como tenemos además uno de los jóvenes investigadores en Iberia, que es Jordi Romero, que en su tesis ha recopilado todos los elementos que debemos de catalogar y proteger y tener también en torno a las oportunidades que nos ofrece todos los elementos que hubo en los años 30 de la
civil en Giria, pues vamos a ver si hacemos una publicación, incorporamos también el aeródromo de Giria en esa dimensión tan amplia que yo es un atrevimiento hablar del aeródromo, estando tú y estando tantos expertos aquí, pero ese reto lo tenemos y lo vamos a recuperar, y yo me quitaré la espinita de que el aeródromo de Giria no estaba en este libro. Bueno, pues con todas esas connotaciones, que eso es lo que hace que estemos hoy aquí, se han jugado los astros, por fin se ha licitado el proyecto de construcción del aeródromo de Alcublas, 10 años de trabajo, 99 actos administrativos de calado, se abre el acto administrativo más importante que esperábamos. 10 años, se conjuga así, en este 2018 se licita el proyecto, está el proyecto recoge íntegramente este plan especial, y ahí ya será una instalación de presidencia pone para que dé satisfacción a las necesidades de lo que es todos los servicios de extinción de incendios, de las brigadas, de lo que va a ser el nuevo concurso donde tenga que implantarse la empresa que tenga que ganar ese concurso, que tenga una base ya propia de la Generalitat y que no tenga que estar condicionada a su base. Pues yo creo que es una lectura que ha hecho José María Ángel, que es el director general responsable de la Agencia Valenciana de Emergencias, y que cree que es, evidentemente, lo ha leído muy bien, que en esa vocación trabajamos para que pueda aliviar lo que tienen que ser los diferentes concursos que tenga que hacer el Consejo. Y siempre lo hemos dicho, con la calderilla de esos concursos se pueden construir bastantes aeródromos de estos. Por tanto, tiene una dimensión muy amplia. Yo creo que nos podemos felicitar todos de que se haya producido en esta misma semana. En cuanto estén las ingenierías que concursen. Pero estaba preparado ya. Yo sé que lo tenías preparado, pero me va a dar esa gran sorpresa y por tanto, que se hayan conjugado los astros así, no podemos más que sentir una enorme satisfacción y bueno, presumir de esos logros, como decía antes Rafael, que ha sido esfuerzo de muchos, trabajo de muchos, de tener todos esa implicación, de que al final era posible, de que yo era la punta de lanza como alcalde porque te toca, pero realmente tenía una vocación muy amplia y tiene que cubrir esa vocación tan amplia. Ahí juega Giria un papel que creo que también debemos leer desde Giria, esa oportunidad que se nos abre. Como decía, estamos hoy queriendo tematizar algunos polígonos. Yo estoy teniendo la suerte de vivir, que gestioné ya en el principio de los 90, el polígono que hay en Carrasés actual, consolidado, que es donde estaba el laboratorio radio, que está en SRG Global y tal. Recibimos por la locura urbanística, tenemos muchos problemas. Abrir cajones es muy fácil, cerrarlos es muy complicado. Política, económica, tienes que tener en cuenta también las circunstancias actuales. Pero había que apostar porque ese polígono tuviera vida y tuviera, evidentemente, proyección de nuestra ciudad. Y yo, pues, tengo que decir que estoy teniendo la suerte que se están implantando grandes empresas en Giria y, por tanto, también con la federación que gestiona los polígonos industriales estamos ahí trabajando también para que Giria vaya superando situaciones que ha estado, desconectada de esas realidades, que pueda tener identidad propia, que pueda apostar por un futuro que al final a la postre pasa por tener las nuevas tecnologías, tener singularidades en nuestros polígonos industriales, empresas punteras. Bueno, ahí se implantan ahora electrónicos, se implantan todo. Estamos también con otro grupo muy potente, el sector de la licitación, y con ese RG Global aquello va a convertirse en un centro empleador muy importante con otros sectores. Y el mundo aeronáutico nos abre posibilidades. Y ahí es donde lo que he podido aprender con todos vosotros, puedo canalizarlo por si hay una oportunidad también aprovechar. Ese polígono es donde se albergó el aeródromo en los años 37-38, por tanto, evidentemente, hablar allí de que hubiera... Y hasta el 80. Bueno, hasta el 80, pero ya desde otra ¿verdad? Dimensión, más cultural, más social, más... Yo todavía la viví, y como anécdota también puedo contar esas cosas que ya tienen ganas también, y llevamos ya tanto recorrido. Estuvimos intentando recuperar esos terrenos para el ayuntamiento de Giria a principios de los 90. Entonces era concejal de urbanismo. Hicimos varios viajes. Además, el alcalde Ricardo Torres tenía relación con el Real Aeroclub de Valencia, que él también entonces tenía esa relación y quería él satisfacer el que el Real Aeroclub pudiera tener, digamos, esa proyección de Giria.
nos encontramos con que el entonces Ministerio de Obras Públicas, 3 viajes que hicimos, eran como los controladores aéreos. No, negativo. No. Y claro, yo le decía, claro, ¿qué pasa? Estamos aquí, están así peleando en 10.000 metros y tampoco yo, pues, claro, no estaba lo trastornado que ahora. Y se lo quería quitar de la cabeza, ¿no? No hagamos más viajes a Madrid porque nos estaban diciendo permanentemente que no. Y te dicen que antes lo van a subastar, que se lo van a dar al Ayuntamiento de Ibe. Y también entendí entonces que no era una cuestión de manía hacia Ibe, era una decisión tomada, estratégica, porque entonces me llamaron a la parte y entonces parece que entonces el secretario general de la agrupación, el responsable político, tenía un poco más de peso que hoy. Hoy estamos confundiendo un poco todo, ¿no? Pero era la forma de entender aquel momento. Me llaman y dicen, vente para acá. Dice, no es posible, dile a tu alcalde que se calle ya. No es posible daros ese suelo porque han decidido que no. Pero mira, podemos negociar esto del antiguo penitenciario, está aquí Ramón Cánovas, y al que le agradezco mucho que esté, que era el director de aquel centro, se había trasladado a Picassent, había una oportunidad de ver qué pasaba con aquel patrimonio, y dicen, eso podemos hablar, y eso puede pasar, podemos negociar con el ayuntamiento. Estoy en el tema, pero también quería aprovechar que estaba Ramón. Y bueno, nos quitaron de la cabeza lo de los terrenos del antiguo aeródromo y empezamos a hablar de la reversión, ¿no? Hablamos de cómo negociamos aquello. No sé si fue Ramón el que nos sopló o alguno que habían derechos de reversión. Empecé a investigar y entonces nos fuimos a Madrid otra vez y dijimos, vamos a negociar poco porque aquí está esto. Y entonces el ministro para descansar, Tony Asunción, yo creo que también por el equipo que tenía, Ramón, dijo, no hay nada que hablar, todo esto tiene que pasar de nuevo a manos de municipales. Y fue fijaros, 18.000 metros cuadrados que tenía las instalaciones sirvió de negociación para que vinieran allí a 300.000, los cuales hoy estamos trabajando también en darle vida porque no ha habido en estos 25 años ningún proyecto que pusiera en valor ese patrimonio y que es necesario. Bueno, esa es la anécdota de los 90, ya nunca se ha vuelto a hablar del aeródromo de Iria. Ahora estamos con este proyecto de investigación que Jordi Romero está y que implicaremos, como no, a quien tiene esta autoridad de investigación con el profesor Julián Oyer para poder enriquecer el trabajo que está haciendo de Jordi y que podré publicar en breve y que yo me llevaré esa actividad de poder publicar, igual que la de Cuplas, todo este patrimonio de esta época reciente. Vale, no me voy a enrollar porque no si no después uno cuando está en un ambiente de confianza me salen estas cosas y me voy del tema, pero como me encargaron de hablar de lo que puedo suponer, vemos ahí estos planos que en el año 48 ya se hacía ahí la documentación. Siempre es curioso que en toda la documentación gráfica no aparecen los elementos que podrían estar vinculados a un aeródromo. No tenemos todo lo que pudiera ser hangares, talleres, ¿verdad? Otros elementos que más de lo que son la propia pista que hubo, que evidentemente todo aquel llano, pues, de las viñas, del arbolado de Cullera, los campos de cultivo, preparar en tiempo récord, con esa red de aeródromos que el gobierno de la República implantó para la defensa de aquí, porque estuvo también el gobierno de la República de Valencia, ¿no? Entonces tenía que ir estableciendo esa red para poder en la guerra de España. Y esta instalación en concreta, todos los documentos que hemos visto no recogían este tipo de elementos. Evidentemente están los de la batalla de la antiaérea, todos los elementos defensivos como los fortines, insisto, lo que son hangares y tal, siempre aparece solo pues lo que es la casa cuartel, pero luego sí que de otras investigaciones, evidentemente, en lo que es en el ámbito de su perímetro van apareciendo y están documentadas, ¿no? Me pasaron estas fotos, consideré interesantes, un poco insistiría porque ha sido mi preocupación de estar también Matías del grupo de recuperación de la memoria histórica, pero yo no siempre hablamos de lo que pudo suponer, ¿verdad?, desde el punto de vista de conocer la historia, tener que siempre conocerla en sentido amplio, tener esa vocación de conocer qué pasó y sobre todo, evidentemente hay que restituir, hay que, mientras hayan personas todavía hoy sufriendo, pues no haremos la reparación
total para poder hablar con naturalidad, y tiene esa parte de la historia de España que todavía hoy no se habla con naturalidad, ¿no? Pero bueno, ese es el reto es reconocer todo lo que pasó en sentido amplio para poder restablecer pues justicia, en el sentido, yo trabajé con aquello de los sumarios, pues en concreto el sumario de Julián Besteiro, pues era de los activistas que quería que se anularan los sumarios. ¿Por qué? Porque crees que hay esa injusticia en quien fue presidente de las Cortes, presidente del PSOE y de la UGT en aquel momento, y tienes que hacer justicia, ¿no? Pero bueno, yo aquí quiero estas fotos. Cómo sufrió el aeródromo de Alcublas, de Lliria, los bombardeos. Esta es otra imagen de ese bombardeo. Y luego también, pues, ¿ves? Aquí ya se recogen algunos, lo que son los refugios que pueden estar en el perímetro, satélites a lo que es la pista en sí, todo este espacio, lo que es esa configuración, por no ser energía un poco extraña, pero que era como se pudo en aquel momento configurar la pista para que tuviera la V que luego veremos en función de los vientos, de los criterios aeronáuticos para poder utilizar ese espacio. Pero luego también desde Lliria, cuando buceas y lees y relees y tienes, buceas en esa historia, pues desde Lliria, digamos, yo digo, ostras, esto es nuestra particular Guernica, ¿no? También hay un poco ese choque, ¿no? Partieron del aeródromo de Lliria, los aviones, que fueron a Baena y a Cabra, y bueno, y lees que hubo un error de bombardeo que parece que en Cabra se bombardeó un hospital. Entonces, bueno, son datos que al final es esa la historia, y la historia es tener que comentar siempre, ¿no? Que no estás hablando de situaciones de confrontación, sino de lo que sucede y cómo intentar realmente, al final es aprender de la historia porque tenemos el reto todo. Y ahora fueron daños colaterales porque el hospital de sangre estaba justo al lado de una cuartelera. Y ese fue uno de los daños incluidos. Desde mi desconocimiento, cuando lees eso, pues aquí te viene a la cabeza, pues fíjate, ¿no? Tenemos ahí nuestro parado, ¿no? Bueno, vuelvo a lo que fue la instalación. El bombardeo anterior, que pues era de octubre del 38, también había una anécdota que te cuentan, ¿no? Igual que contaban las anécdotas de Alcublas, me contaban la familia de Pepe Romero, y hay gente en Lliria que pudo todavía vivir aquello. Hubo otra incidencia cuando se bombardeó en Lliria el 8 de octubre del 38, había un agricultor, un hombre también muy querido, Ángel Falomir Navarro, que iba con el carro con su hijo, y por los efectos colaterales. Aquello provocó una gran conmoción en Lliria, ¿no? Porque el hombre iba al campo, porque estaban ahí la guerra, y la era del hombre iba a sus campos igual, y con el carro iba con su hijo de 11 años, Gaspar Falomir, y evidentemente ese bombardeo pues se llevó a las dos. Bueno, ahora puedo decirte que este señor era el bisabuelo de Miguel Falomir, actual director del Museo del Prado. Y familiar de que fue fiscal. Estuvo Miguel Falomir de Lliria, con Ramón, sí, evidentemente. Pero esos son personas, figuras de una sociedad local de mucha influencia, personas, gente de bien, gente muy, digamos, influyente familiarmente, pero también influyente desde su actitud en la vida, desde su profesión, desde su manera de entender. La guerra era como que yo no voy a ir al campo, haciendo la guerra, y ese bombardeo hizo que muriera ahí. Bueno, son esas siempre datos que desde el punto de vista de la historia del pueblo vamos hablando. Y volviendo a lo que era la documentación gráfica, vemos aquí ya que en el montaje de la izquierda vemos ya que van a, no sé si no se puede ver bien, ¿verdad? Porque al mezclarlo con este otro, del vuelo mercado 56, donde se veían las trazas de lo que fue más la utilización de pista, aquí no se aprecia lo que eran ya identificados muchos elementos. Yo creo que esto en el trabajo que está haciendo Jordi ya se tiene uno a uno bien relatado, sus características constructivas, su uso, cómo se relacionaba con el complejo, pero ya en este plano se ve que están ahí en bolígrafo, en tinta roja, se van ya identificando todos los elementos que pudo tener el aeródromo, ¿no? Este es un plano que se modifica en el año 48,
y que ya es el primer documento gráfico que nos permite conocer más en detalle, conocer la realidad del aeródromo que tuvimos en Villa. Y ahí sí que ya tenemos la descripción, aunque no en documentos oficiales, pero sí ya tenemos un relato en cuanto a cómo pudo estar funcionando aquello. En esta otra parte de la carretera, este aeródromo se construye allí a 4 kilómetros y medio de la localidad, no solamente por esas condiciones orográficas que permitía tener esa red de aeródromos que comentaba Julián. En la carretera, el eje Valencia de Buz es el que permitía, evidentemente, que fuera una instalación neurálgica para articular todo lo que tenía que ser la relación con otros aeródromos, por lo tanto tenía una actividad importante, ¿no? A la parte izquierda, o abajo de la carretera, es donde estaban también otras instalaciones, que siempre se ha hablado que después en la posguerra se dinamitó, que pudiera haber por hoy, pero parece que con los estudios que se hizo de georradar, que todavía habría que hacer otro estudio mayor trabajo, porque luego fue una zona que el ayuntamiento utilizó para el vertedero, que allí se ha acumulado mucho material, ¿verdad?, de diferente procedencia, pero que recuperar eso sería muy complicado porque tiene un desnivel importante. Parece que era más un almacén de motores, de fuselaje, de material de reparación de aviones. Y la verdad que eso, si se pudiera conseguir recuperar, pues estaría muy bien porque habrían ahí piezas, seguramente algunas más de una tendría interés, ojalá, la verdad. Pero bueno, tenemos el reto de cara a la publicación que decíamos, ver si con la Universidad Politécnica o alguna empresa especializada podemos hacer ese trabajo con georradar de mayor capacidad y podemos llegar a tener algún elemento más de reflexión que nos permitiera decir, pues sí, tal como está, o tuviéramos que actuar desde el punto de vista de esa arqueología en cuanto a estos elementos. Esta sería el fotomontaje un poco más, no sé si se aprecia, pero sería un poco de lo que decíamos antes. Luego en el 56 también tener ahí ya un trabajo un poquito más riguroso de ir identificando elementos. Siempre aparece como el central, la casa cuartel, que es así que estaba colindante en el mismo perímetro de la instalación, ¿verdad, Julián? ¿Nos podrías contar? La casa cuartel tenía un hangar que nunca se llegó a terminar, porque había quedado sin puertas, o sea, simplemente una cubierta, era una especie de gigantesca marquesina, donde se podían meter pues, hasta media docena de aviones en aquella época, alguno más. Hay alguna foto de las que te mandé yo, que está toda en la Ahora sí. Y añejo había una casita que es donde vivía, estoy hablando de una época en que yo lo conocí, el guardián de todo aquello. Era un señor que cuando no tenía que hacer se dedicaba a tirar al blanco con pistola. El blanco para No, a veces era el blanco. el blanco para caídas blanco lo confundía con pichón. La realidad es que de todos estos estudios, da un poco también pena decirlo, porque no es que estemos hablando de hace muchos años, en el Plan General de Libia, que es reciente, del 2006, pues tan solo recoge y identifica 2 refugios, nada más, de todo el complejo. Es lo curioso, ¿no? Y fijaros que estamos hablando ya que habían muchos elementos que bueno, ahora se incorporarán, porque ya estamos en ese reto de declararlos bien de relevancia local, pero el hecho de no haberlos tenido en cuenta ha favorecido que haya ese polígono industrial de 1 millón de metros cuadrados. Bueno, también es cierto que no agrede mucho, no ha habido, conforme se ha ido construyendo el actual polígono industrial, no ha tenido, pero bueno, incidencia, digamos, muy preocupante, ¿no? Sí, no la tiene, pero si se hubiera tenido todos estos elementos, esa inquietud, finales de los 90, que era un poco donde ya estábamos, digamos, con documentación clara y con material claro, podría haber tenido pues, esa mayor incidencia en el catálogo que se hace necesario, que tiene que aprobar la Consejería de Cultura para que sea un documento más del plan general, pues probablemente tendrían que haberse incorporado la mayor parte de todos estos elementos. Pero la realidad es que no ha sido así. Había 2 elementos, uno en el camino de la Yesa y el otro en el corral de Minguilla, que
que bueno, ahí están y de alguna manera tendrán que integrarse en lo que tenga que construirse en ese espacio. Esta es una de las dos bocas, uno de esos dos. Veis ahí en el mapa de lado dónde estaría ubicado. Se ve al fondo la famosa torre ya de la época más reciente. Hoy la torre sí que se protege, sí que está la empresa que es propietaria del suelo que alberga la torre, de alguna manera sí que expresa siempre la voluntad de que algo se pueda construir allí que pudiera respetar e integrar este punto. De hecho, en la primera reunión en este reto de poner en valor ese polígono, pero que se hace en el conjunto de toda la provincia de Valencia, la primera reunión con presencia tanto del presidente de la Generalitat como del presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, yo voy a hacerla en la institución del Ayuntamiento, nos vamos al polígono, convocamos a los empresarios también para que los empresarios en Llíria vayan asumiendo el papel que les corresponde, ¿no? De ser una voz que hay que tener en cuenta y que tienen que estar interactuando con los demás agentes sociales y con el Ayuntamiento. Son los empleadores, son las empresas, además, muchas de ellas con proyección internacional. Fue en esta torre donde hicimos la reunión, o sea, fue allí donde tuvimos esa jornada de trabajo del Ayuntamiento con un número importante de empresarios de Llíria, también utilizando un poco ese escenario para presentar qué Power Electronics había decidido instalarse en nuestra ciudad, y fue una reunión conjunta con el presidente de la Diputación y el presidente de la Generalitat, y la hicimos en esa misma instalación, en esa misma torre. Bueno, pues ahí es un poco siempre ir dejando esa impronta del reto en el que tenemos que ir trabajando juntos, ¿no? Pues aquí ya lo que pudo ser las trincheras, lo que pudo ser refugios, lo que pudo ser esas galerías subterráneas que hoy están todas ya identificadas, esencialmente también por el trabajo que han ido haciendo los arqueólogos municipales y la investigación que ha hecho Jordi Romero en su trabajo de final de máster. Hemos ido ahí ya compilando una información muy valiosa que tenemos que tener muy en cuenta para toda la acción futura, ¿no? Tanto de poder tener itinerarios que nos ofrece esa oportunidad de vivir haciendo una malla que puedan hacer que sean todos visitables. Hay un público, hay un turismo, pues a pie, a caballo, en bicicleta, hay un turismo que permite tener todo ese tipo de itinerarios y que en torno a estos elementos, en torno a, pues igual que los árboles monumentales, igual que nuestros yacimientos íberos o los yacimientos de época romana, o ¿verdad? Nuestra diferente, que en Llíria la suerte es que en tan solo un día podemos recorrer 3.000 años de historia y nutrirnos tocando esos ¿verdad? Pues presumimos, fuimos en la época romana, una ciudad con influencia política, social y económica, porque además tuvimos un eretano, un tibiano que aspiró a ser emperador, perdió frente a Trajano, la historia a los perdedores los borra, pero su poder, su capacidad económica y militar. Tenemos unas termas romanas únicas en Europa, con toda esa obra de ingeniería civil que te permite ver cómo climatizaban, cómo ya podía el agua caliente circular y ir teniendo en uso tanto ya termas de hombres y termas de mujeres, un complejo de casi 5.000 metros cuadrados, para entender que había allí ya un poderío importante, ¿no? Pues todos esos elementos arqueológicos, toda esa riqueza patrimonial, en un día te permite aprender muchísimo, ¿verdad? Desde donde estaba la antigua Eleta, el Tosal de San Miguel, diferentes yacimientos arqueológicos, y este es un recurso más. Y una mitología que tiene Llíria. Sí, una mitología. El templo de las ninfas, el agua, yo espero que ojalá puedan venir un día. Vamos a celebrar el Día Mundial del Agua, el día 22 de marzo, con un concierto espectacular, con todo lo que son piezas que tienen que ver con sinfonía acuática y cosas así. Y el agua es quien ha determinado que Llíria esté donde esté y sea lo que es. Tendremos que tener esa referencia clara. Y hoy es un bien escaso que tenemos que ir también todos interiorizando y bueno, desde la cultura ir trabajando en esa dirección también, ¿no? Es el agua que tiene mucho que ver, las termas, el templo de las ninfas en San Vicente y tal. Digo, esto sería un recurso más que nos tiene que llevar a... En Llíria han habido retos. Yo creo que yo cuando estaba... Voy a contar otra anécdota, así que si no se calienta un poco. Cuando estábamos con el trabajo del aeródromo de Alcublas en el 2009, yo compartía dirección, la junta directiva, entre ellos estaba el alcalde de Llíria, Manuel Izquierdo.
de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Yo llegaba siempre al alcalde de pueblo pequeño, en las ingenierías para aparcar, llegar a las reuniones, Manolo, y llegaba, ahora también que llega la policía hoy, claro, no lo critico, pero él llegaba con el tiempo sobrado y allí un día en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias sale que sí que estaba trabajando con la Ciudad del Aire, un proyecto muy potente, con mucho dinero, 6 millones de metros cuadrados que quería recalificar hoteles, 1000 viviendas, tal. Y recuerdo el vicepresidente de la Diputación que se me burló, ¿no? Estaba el loco este de la montaña que hace un aeródromo estando en los de Liria, la de la vida luego te iba a ser alcalde de Liria, pero recuerdo aquello y yo les dije, sí, vale, vosotros tenéis mucho dinero, pero hacerlo, que no es malo. Con nuestra caldería en Alcublas lo hacemos y disfrutamos, porque yo tenía el apoyo de verdad las voces autorizadas, ¿no? para hablar de esos recursos, esos equipamientos aeronáuticos que da la Federación, entidad pública, con 11 deportes, modalidades de deportes aéreos que exigía una instalación pública, la Fundación desde esa vertiente de crear cultura aeronáutica y sobre todo esa mirada histórica, esa formación en sentido amplio, y luego pues los Reales Aeroclubs que eran también instructores como Emilio que decía, ¿cómo va a hacer vuelos sin motor? Hombre, ya por fin, ¿no? Me decía Emilio Palacio. Yo tenía esas voces autorizadas que a mí me decían, yo estaba ahí en la zona de todos los alcaldes, me decían, este loco de la colina quiere hacer el aeródromo, y desde Liria, Manolo, no va, chaval, no te vengas aquí, de la vida sin las vueltas, ¿no? Aquella aventura de locura urbanística, pues no, evidentemente ya no es posible de ninguna de las maneras, y el proyecto de Alcublas iba configurándose. Pero claro, esto daba, ¿por qué no? Es decir, yo no lo critico, que Liria estuviera, faltaría más, por Dios, ¿no? Yo me encontré con esa circunstancia, ¿no? Una circunstancia de la vida es lo que es, de que hubiera unos alcaldes, y uno, que recuerdo, el alcalde de Moncada, se burló de mí abiertamente delante de todos, y yo le dije, pues muchachos, hoy está pasando un buen trago, un muy buen trago, ¿verdad? Y a Juanjo pues no le deseo más que pueda salir todo bien, por supuesto si algo la justicia le recrimina pues tendrá que resolverlo, pero se burlaron de mí ni más ni menos que en una junta directiva de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Pero Liria podía creer que podía tener un proyecto, debería haber, Liria tenía que, como igual que mi alcalde Ricardo Torres quiso hacerlo, yo no le entendí bien, pero quería hacerlo, Liria debería tener instalaciones aeronáuticas, no cabe. Era muy importante. Esta es una de las imágenes que Julián me ha pasado, como en el 73. Nosotros íbamos ahí, Isma y yo somos de la generación que íbamos ahí a ver. Este era el año, ¿verdad? La casa que hacía la función de casa cuartel y que luego. ¿Este avión qué es, Julián? El que se ve detrás tapado ahí con. Eso es una Miles H2M que había sido propiedad del presidente del Aeroclub, don José Arguiñano, desde antes de la guerra. Luego la modificó y le puso una cabina de una H9 que no tenía nada que ver con el avión, estaba muy interno. Y cuando dejó de volar, ya no tuvo los certificados, la dejó ahí y estuvo abandonada un montón de años. Luego la compró un inglés. Y se llevó los restos con ánimo de restaurarla o lo que sea. Y mira tú por dónde, al cabo de unos años, ya de un montón de años, ya, hace 15 años o así, al inglés se la compró un avión, conocido de muchos de los que estamos aquí, José Antonio Chicharro, controlador aéreo retirado, que vive en Gerona, y que la ha hecho restaurar en Inglaterra y con un poco de suerte la tendremos aquí en el mes de julio. ¿Este mismo? Sí. Ese mismo avión. Volando. Y además vendrá desde Inglaterra, vendrá volando. Lo que hay delante también hay que decir que es un aeromodelo. Sí, perdón. Más de 4 años de aeromodelismo. Ese aeromodelo tiene mucha importancia por dos motivos. Entonces aquí hay, por lo menos la mitad de los que estamos aquí somos ex-aeromodelistas. En primer lugar, porque con ese avión hice yo mis primeros peritos en radio control.
Y en segundo lugar, porque fue diseñado y construido por Paco Casas. Y Paco Casas es mucho Paco Casas. Qué bueno. Pues bueno, van saliendo ahí de cada foto hay la Dornet ahí siempre muchos recursos. No, la Dornet de Manises, que vino, no hacía rastre, hacía visitas de vez en cuando, era de la base. Era de la base. Y ese día llegó ahí pilotada porque murió después en un accidente, murió de cáncer, perdón, siendo ya coronel, por uno de los oficiales de Manises, que era Pepe Santaner, que era el padre de un querido amigo mío, de mallorquín, José Manuel Santaner, y llegó allí de paseo. Pero claro, estaban la pista. Estaban los antecedentes. Nosotros los chavales íbamos ahí porque veíamos que de manera habitual podía aterrizar una avioneta y estaba permanentemente, los fines de semana había una actividad. Y esta es dentro del hangar, una IFCB que estaba un día por ahí también, y yo se quedó ahí esa noche. Los que están metidos dentro de la cabina son mis hijos, y la que está ahí de pie es mi esposa. Con las raquetas. Con la raqueta de badminton, de los niños. Estas fotos que han ido Julián, pues la verdad que nosotros no tenemos envidia, fíjate, ¿no? Pero te da a entender cómo el testimonio de la mano. Yo quiero las fotos de línea tal. No, y parece ser que a nadie se lo podía regalar. Sí, así es, no es fácil. Pregunté y no encontrábamos de toda esta parte histórica, pero no de esto. Y esa es otra foto de la miel. Y eso es otra del hangar. Por cierto, una de las señoras que aparecen ahí sentadas al final es la esposa de Juan Antonio Moriles. También un personaje muy conocido. Pues nosotros íbamos ahí. Y prueba de que también había, pero el paracaidismo había mucho. El paraclub hacía constantemente. Esto es de la asignatura pendiente, ¿no? El paracaidismo, ¿verdad? Luisma en nuestra comunidad. Por eso al Cublas volvíamos a retomar aquello de tener el cubo acrobático, de poder hacer para aeromodelos, para ahí cuando nos decía el general Javier Delfín, cuando construía su avión para hacer acrobáticos, decía, bueno, en Alculas va a estar el avión este, porque es que no hay instalaciones donde poder hacer pues bueno, al final practicar, al final es una pasión el vuelo acrobático, ¿no? Y el paracaidismo era la otra gran apuesta, ¿no? Que podía ser allí. Pero nosotros íbamos de chavales, íbamos ahí siempre a ver los saltadores y mucha afición, que luego ha habido gente de Guiria, que siempre está Rafa, aquí, que incluso otros pues con vocación también de incorporarse en el ejército, ¿verdad? Porque veían ahí chavales de Guiria, veían estos saltos y les entraba la locura también de querer saltar y querer disfrutar del paracaidismo. Hoy como anécdota, porque todo esto es tan cambiante, a las amigas se me ocurre sobre todo porque aquí el general Juan Garay es el testigo un poco de esto. Cuando arrancamos lo de Alcublas ya hablamos de qué iba a ser esto de la aviación no tripulada. Y nos vamos al CIDEFO. Y en el CIDEFO nos dicen, ojito que pongáis una sola palabra en el proyecto de aviones no tripulados. Eso está reservado estrictamente ¿verdad? Al ejército y a lo que son estrategias que hay que... O sea, no se os ocurra que saltarán por los aires el proyecto. Borrarlo todo. Una sola palabra. Y fíjate, hoy, de verdad, ya estamos formando a todo el mundo para los drones. Los aeromodelos son... bueno, pues el recurso por el cual... Y los dronecillos te los venden los chinos. Los chinos, los drones, pero construyendo todo lo que es esta arquitectura de trámites tan complejos que tenía. Y yo por eso le decía en esa reunión en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, sí, ríete, pero tú ves haciendo trámites, ves aprendiendo, ¿no? Son tan complejos y era tantos departamentos, normativa que tenías que tener, cada vez que una normativa nueva que tenías que tener en cuenta, y luego opiniones que deberías sin duda tenerlas muy presentes para poder encaminarlo bien. Y esta era una frase que nos dijeron casi, ni se te ocurra poner que podrás albergar aviación no tripulada. Pues
hoy yo no creo que va a ser otra de los pilares, igual que el paracaidismo de esa infraestructura, que yo sé que es inevitable terminar hablando de ella, no quiero extender más para que podamos un poco, digamos, y terminaría con eso, porque aquí a la postre esta es aquí, es lo que hoy podemos presumir de tantos años de trabajo podamos verla. A ver si puedo abrir esta imagen. Y sobre ella yo dejaría daros la barra y podríamos, de todos estos, yo creo que sí, esto era un poco tener en cuenta todos los informes que dependen de la Subdirección General de Aeropuertos y Navegación Aérea, ¿verdad? Lo tienes ahí también. Yo recuerdo que teníamos que, con los controladores aéreos en Manises, también teníamos que tener reuniones y que ellos nos dijeran qué pasaba, vamos a ver. Luego Alcublas iba configurándose el espacio que tuvo espacio aéreo propio. Y eso cuando yo recuerdo a ella, Luisma, dice, ¿espacio aéreo propio? Vamos a poder hacer desde el punto de vista de la formación todas las tomas y despegues que quieras. Vamos a poder estar, no vamos a tener que estar dependiendo de nadie. Yo tampoco sabía yo muy bien lo que significaba, pero vi que era un tesoro porque luego todos decíais que te permitía realmente disfrutar. Eso es lo más importante. Claro. Entonces hoy, aparte de que estamos dando un espacio de 2 millones de metros, trabajar sobre 2 millones de metros siempre tuvimos que hacer esas medidas compensatorias de las vías pecuarias, de la reserva de fauna, hay protecciones de carreteras, tienes mucha incidencia en infraestructura, estos son las superficies, pero acabaríamos aquí. Esto es lo que permite Alcublas, esto es lo que la Generalitat Presidencia saca a concurso el proyecto de construcción que permitiera tener hoy prácticamente el 50%, más o menos, desde la titularidad del Ayuntamiento de Alcublas. Hay que expropiar el otro 50%, pero te permite tener no solo las dos pistas, la pista más larga y aquella de color naranja, que es la que siempre decimos para veleros, para ultraligeros, para aeromodelismo, todo lo que tiene que ser algo que necesite los 2 kilómetros de pista larga que puedan operar al mismo tiempo. Al final esto permite, junto con la superficie de aparcamientos, tener un edificio social que se pueden construir casi 18.000 metros cuadrados. 18.000 metros cuadrados pueden dar para mucho, en museos, aulas, centros que puedan dar turismo, dar respuesta al ocio, que es un edificio central muy potente, donde tendría que estar también el control de la gestión del aeródromo, pero luego hay toda una serie de baterías de edificios, de hangares para ultraligeros. Hablamos de 11.000 metros cuadrados para ultraligeros, permite soñar que pueda dar una gran satisfacción para la demanda que pueda haber en todo el Mediterráneo y por tanto poder crecer en ultraligeros. Permite tener también hangares para aviación general, para talleres de mantenimiento, para talleres que las propias universidades, que también nos dejan ese testimonio, la propia Universidad Politécnica, la Universidad de Valencia o la Jaime I de Castellón, que a veces con empresas punteras tecnológicas necesitan pequeños talleres para poder desarrollar proyectos de investigación o de implantación también de algunos prototipos. Para ello permitía tener 35.000 metros para ese tipo de hangares, también, insisto, grandes talleres de mantenimiento, y luego se creaba otra parte complementaria que no necesariamente tenía que construirse en un primer momento, es complementaria, es ese brazo que sale ya aquí al pie de la pista, que pudiera albergar alguna empresa más tecnológica, más de necesidades industriales importantes, que pudiera tener incluso hasta 14.000 metros de naves, y que tuviera acceso directo a la pista, independiente a todo lo que pudiera ser la gestión deportiva y general, ¿no? del aeródromo. Luego había falta, si no es lo que requeda en luz. Hay luz, no lo sé. Lo importante es que, insisto, son 2 fases. La fase más lineal, que todo lo que está en torno al sur de la propia pista, con esa diversidad también de espacios, que creo que la pompa interpretó muy bien todo lo que cada uno de nosotros iba poniendo encima de la mesa, y él, como arquitecto director del plan especial que hacía la postre, es el planeamiento que permite luego poder construir. Interpretó muy bien y llegó a este nivel
de detalle pormenorizado, porque podríamos haber acabado con una mancha de esta. Y una mancha, hacer todos los trámites, ir sorteando, pero como quisimos ir a un nivel de detalle que pudiera dar respuesta a todo lo que poníais encima de la mesa, pues bueno, yo creo que tiene ese detalle pormenorizado y permite que una vez esté hecho el proyecto toda la plataforma, ir ya viendo esas posibilidades. Entiendo que la gestión debe ser de la Generalitat, no del Ayuntamiento de Alcubles. Ahí hay ya los acuerdos que se puedan forjar, tanto como con la Federación como con la Fundación y los aeroclubs, y queda esta parte pues, del futuro para empresas tecnológicas, empresas punteras que pudieran necesitar esa infraestructura para la satisfacción. Como veis, la vereda también la desviamos, es esta línea que queda discontinua y que bordea para poder continuar. Es fundamental en el mundo rural esos oficios. Yo creo que hay que incentivarlos, hay que subvencionarlos, hay que implantarlos. El pastoreo es la mejor prevención de incendios, gestionar los recursos forestales y tener actividad ganadera y agropecuaria. Y yo, si me permiten, porque insisto, no soy quien para hablar más de no sino que ya han dicho ustedes, feliz de compartir con quienes la política te permite. Yo a mí me ha apasionado desde el punto de vista eso, de las relaciones humanas, me permite aprender de tantas y tantas personas, de la Manau, yo también estoy ahí inmerso en proyectos de un referente indiscutible como fue su padre, Josep Manau, villanos ilustres, que vivió las cárceles franquistas en el catedrático de dibujo, pero que hoy a través de sus testimonios aprendemos, y quiero poner pues que al final, entre todos, hemos de estar comprometidos en crear un mundo mejor, más amable, y dejar a quienes vienen después una sociedad con más oportunidades y más orden. Bueno, pues aquí acabaría yo. Gracias. No se me ocurre decir nada.